buenas tardes, muy bienvenidos a este día. En realidad no es más especial que todos los días en que gracias a Dios abrimos la Biblia. Pero es más especial gracias a quien se dio cuenta que fue un día de la mañana, del cafecito, hace un tiempo que estuvieron Hernán y Mango, ¿sí? Y que entonces preguntaron cuánto iba de abrir la Biblia y dijeron, uy, falta poco para el año, para los 365 programas. Y bueno, ahí con Darío, el fiel técnico que está ahí siempre logrando que esto salga todos los días, empezamos a ver, bueno, cuánto faltaba, y faltaban unos 15 días más o menos para el programa 365, y aquí estamos. Y aquí estamos significa, por supuesto, darle gracias a Dios, ¿sí? Acá lo que importa es el mensaje y no el mensajero. Pero bueno, uno lo que pasa cuando llega a alguna fecha es empezar a recordar algunas cosas, ¿sí? Empezamos un 23 de marzo del año pasado, de 2020, con la idea que el pastor Sebastián me dijo, se podría empezar a hacer algo con la Biblia, unos 10 días hasta que termine la cuarentena, ¿sí? De manera que ahí arrancamos, sin plan, sin tener muy claro qué se podía hacer, más que empezar a leer la palabra y buscar cosas que fueran interesantes. Después de que terminó la cuarentena se extendía, bueno, ahí apareció un auxilio de Ana Bollers, que tomó 5 programas. Ella tuvo problemas después de conexión, y yo ya estaba deseando seguir porque había sido tan linda la primera experiencia. Y esta idea que nos dio la pandemia, la posibilidad de estar teniendo no una clase semanal como cuando teníamos escuela dominical o tantas iglesias que tienen escuela dominical, sino poder tener una clase diaria de lunes a viernes con la Biblia abierta. De manera que, bueno, esto es para dar gracias a Dios por toda la posibilidad, por la posibilidad de estar en una iglesia donde esto se hace, por el agradecimiento a los 2 técnicos de primera. Empezamos con Leo Dobrito hasta septiembre, y después en septiembre tomó la posta Darío Pereira, y bueno, y acá seguimos hasta que la iglesia diga, bueno, vamos a cambiar de estilo, vamos a hacer otra cosa, pero a total disposición. Basta lo personal porque es lo menos importante. Acá lo que importa es que hay un espacio diario de media hora que tiene acceso a tanta gente. Iglesia del Centro en primer lugar, y a muchísima gente de otras iglesias, de otros países, que lo ha descubierto, que se ha enganchado, y que empezamos con la idea de que fuera una ayuda en un tiempo en que se lee pocos libros enteros, no es que nos pasamos el día leyendo en todos los dispositivos que tenemos delante nuestro, pero se lee pocos libros enteros, se lee poco profundamente. Ha disminuido por toda esta situación tecnológica especialmente el manejo del lenguaje, ¿sí? Se va reduciendo completamente la cantidad de palabras en un idioma como el nuestro, que tiene cientos de miles de palabras. Se va reduciendo el conocimiento, el uso, pero el conocimiento también. De manera que la mirada que nos dirigió fue a leer y entender la Biblia. Leerla más, leerla a continuación, es decir, continuamente, por ejemplo, libros enteros, leer capítulos enteros, y leerla lo más profundamente posible en cuanto al
a la comprensión, ¿sí? Tratar de ayudar a hacer una lectura comprensiva. Y entonces, ahí empezó a aparecer qué cosas podíamos hacer con la lectura de la palabra. Por supuesto, no arrancamos con el Génesis, sí empezamos los primeros días con elementos para buscar entender el lenguaje de la Biblia. Están los que tienen el gusto y los que tienen su única Biblia con la traducción más antigua, que es la Reina Valera 60, y todas las nuevas posibilidades de traducciones nuevas, especialmente, eso es mi mirada personal, pero en la cual el vosotros se transforma en el ustedes, y los verbos con vosotros se transforman en la manera en que nosotros los tenemos en nuestro uso, para que realmente pueda ser fácilmente entendida. En ese pequeño cambio, y también en reemplazar palabras más españolas y menos usadas hoy, bueno, y a esta altura ya desaparecida del conocimiento de la gente. Pero también nos guiaba el hecho de pensar en el lenguaje, pensar en lo que nos decía, pensar en la aplicación. Empezamos a enfatizar en esa mirada de que la Biblia nos hable, de que la Biblia nos haga de espejo, que todo lo que leamos no sea para completar historias que muchos ya conocen, pero que en cada historia, estamos hablando de lo narrativo de la Biblia, que en cada historia nos esté hablando a cada uno de nosotros en situaciones personales, en nuestro tiempo, desde el fondo de la historia de la Biblia, pero permitiendo que nuestra lectura sea comprensiva, que podamos decir, ¿y esto qué me dice a mí? ¿Y esto qué me está mostrando? Y empezar a movernos, ¿Dónde leímos esto también? Y ahí entonces empezamos a usar las referencias, que las referencias que hay en la mayoría de las Biblias, y muy especialmente en las Biblias de estudio, puedan ayudarnos a buscar dónde está, dónde hay un pasaje paralelo a ese, pero también dónde nos explica esa mención que está ahí. Hay muchísimos textos que aparecen en la Biblia que son del Antiguo Testamento, y que si uno no se da cuenta la manera en que está organizado y no mira la cita que está ahí en las referencias, no descubre su significado, ¿sí? Una vez en una clase escuchaba a alguien que, leyendo Juan 3 en la charla de Jesús con Nicodemo, donde Jesús habló del pueblo de Israel que levantó una serpiente, ¿sí? Una persona dijo, ¡ay, qué feo, qué es eso, qué horror! Y entonces fuimos todos al libro de Números a leerlo y ver cómo había sido un acto que estaba anticipando la obra de Jesús. Si no aprendemos a manejar todas esas cosas, siempre nos vamos a quedar que nos falta de extraer toda la enseñanza que hay en la Biblia. No sé si habrá circulado un cartel, un flyer, donde estuvimos pensando, bueno, ¿qué hemos estado haciendo? ¿De qué manera hemos estado leyendo la Biblia en todo un año? 16 libros completos leímos. Bueno, los primeros fueron todos los libros pequeños de la Biblia, y empezamos por Judas, tercera de Juan, segunda de Juan, pero que nos ayudaron a entender mucho de los libros del Nuevo Testamento, de la vida de las iglesias en el primer siglo. Y bueno, después algunos libros del Antiguo Testamento, ahora estamos leyendo el Éxodo, pero no solamente hicimos libros enteros, porque también buscamos pasajes elegidos, ¿sí? Personajes
Me quedó de no hace mucho tiempo, cuando hicimos la vida de Eliseo primero, leyendo todo lo que había en Reyes, sobre la vida de Eliseo, sobre la vida de Elías. Si yo tengo que decir, la serie que más me gustó fue esa que le pusimos primero un título: ¿Por qué Dios amó tanto a David, al rey David? Y bueno, y entonces ahí hubo que buscar, nada de comentarios, ahí hubo que buscar para seguir toda la vida del rey David y su relación con Dios, que hizo que Dios lo amara de tal manera y lo distinguiera de tal manera. Y también, aunque nos falta mucho todavía, de poder diferenciar los distintos géneros literarios y sus características. Todavía tenemos mucho que leer acerca de la hermosura de la poesía de la Biblia, que se encuentra en Salmos, en Profetas, que hemos visto muchas series de Salmos, series de Profetas, pero bueno, la Biblia da para mucho. Mientras la Iglesia quiera que se siga este espacio, vamos a encontrar muchas cosas. Y después, al final de este pequeño raconto, la utilidad, tanto en la vida personal, la mía, al leer cada día los pasajes de la Biblia, no hay día que no diga, esto nunca me había dado cuenta. Leer la Biblia en voz alta es impresionante. También es escucharla, ¿no es cierto? Hay mucha gente que le gustan los programas de lectura, pero muy especialmente lo que permite, todo lo que produce el canal de la Iglesia, es el hecho de que se pueda, una vez está subido el programa, porque se considera subir el programa, y están todos los programas en una carpeta con título, los 365 tienen título, y ahí está, para darse cuenta del tema, para seleccionar, y para poder usarlo de mandarlo a otras personas, sobre todo aquellos que no conocen la Biblia y que seguramente con una Biblia en las manos van a tirar a empezar a leer desde el Génesis, y hay que mostrarle la riqueza de contenidos de la Biblia en géneros literarios, y también eso que insistimos tanto en el hilo conductor de la obra de Dios para la salvación del mundo, que está desde la primera página a la última, pero que también de una buena lectura es lo que ayuda a conectarnos, a darnos cuenta. Eso se le llama comprensión, cuando nos damos cuenta de cuál fue el sentido de ese hecho, de esa expresión, de qué manera está relacionado todo el contenido de los 66 libros de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Y todo eso han sido descubrimientos, descubrimientos de buscar, leer y cada vez más encontrar. Y bueno, en este momento nada más, porque lo más importante es que sigamos leyendo la Biblia en el libro de hoy, en el día de hoy, y estamos en un momento tan importante como señalamos en esta semana de algo central, cuando Dios inicia la salvación y la liberación del pueblo de Israel, y lo encontramos en Éxodo. Leímos el capítulo 12, el 13 y el 14, y la forma en la que Dios fue mostrando a ese pueblo necesitadísimo, pueblo esclavo, pero con una gran historia con respecto al Señor desde Abraham. Y sin embargo, como todos los seres humanos, ellos mostraban que se olvidaban fácilmente, ¿sí? Pero acabamos en el capítulo 14 de cruzar el Mar Rojo, y vamos a ver todavía que hay parte del relato que vuelve a repetirse, de manera de que podamos confirmar lo que venimos entendiendo, ¿sí? Pero ¿qué encontramos? En el capítulo 15 de Éxodo hay un cántico tan oportuno, por eso que
no hay nada denso en la Biblia, sino que siempre encontramos, después de una parte histórica muy fuerte, donde Dios tiene que decirle a Moisés que le diga a la gente que meta los pies en el Mar Rojo, si es que realmente va a creer que Dios les iba a permitir pasar en seco, como sucedió. Y entonces dice, en el capítulo 15, entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía, miren la traducción: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Hemos cantado, hay una hermosísima canción con esto de arrojando al mar caballos y jinetes. Pero también tenemos una descripción del Señor. No terminó el cántico, pero unos conceptos del Señor. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios, es el Dios de mi Padre, es un guerrero, su nombre es el Señor. En estos primeros 5 versículos encontramos todo eso para saber quién es Dios. Sigue el 6, tu diestra, Señor, reveló un gran poder. Tu diestra, Señor, desplazó al enemigo. Y acá tenemos figuras del lenguaje, los versos paralelos, en este caso, los versos que repetían el concepto, reveló su gran poder, despedazó al enemigo, ahí con un avance en la información. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojos. La cantidad de comparaciones que hay. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se hirieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Una vez leí en algún lugar que para hacer la telenovela Moisés, que hicieron los brasileros, lograron el efecto tomando fotografías de las cataratas del Iguazú dadas vueltas. Y entonces así lograron el efecto de las olas del Mar Rojo que se abrieron para un lado y para el otro. Muy bien, sigue. Entre comillas, el Señor hablando, iré tras ellos. No, estos son los egipcios. Comillas de los egipcios. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Palabras de los egipcios. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Sí? La poesía pura y una personificación del Señor, antropomorfismo, el Señor dando soplo de su nariz. Estas son las figuras del lenguaje maravillosas de la poesía hebrea. Sigue el 11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Otra vez, dos versos paralelos. Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor, guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Acá, 2 versos paralelos mostrando amor y fuerza.
Sigue, versículo 14. Las naciones temblarán al escucharlo, la angustia dominará a los filisteos. Ellos tenían la posibilidad de ir por el camino de los filisteos para entrar en la tierra de Canaán. Lejos estaba de ser real esa historia, pero pensaba en este cántico de Moisés: las naciones temblarán, la angustia dominará a los filisteos, los jefes edomitas se llenarán de terror y temblarán de miedo los caudillos de Moab. Edom y Moab, las dos naciones que estaban al este del Mar Muerto, por donde también pensaban que ellos iban a entrar a Canaán y donde finalmente entraron, pero 40 años más tarde. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Este cántico demuestra que confiaban en el Señor, que iban a poder hacer esa entrada en la tierra de Canaán y conquistarla por la fuerza y el amor del Señor. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. No sé qué estaría pensando, eran Moisés y Aarón, dice, no, esperen que ya me olvidé, Moisés y los israelitas. No, era Moisés el que entonaba este cántico. No sé qué estaba pensando en un santuario donde el Señor iba a habitar. Faltaba tanto para el santuario. Faltaban muchos, muchos años. Y sin embargo, ya estaba preanunciando que iba a haber un santuario. El Señor reina por siempre y para siempre. Vuelve la narración, ¿sí? Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, vuelve para atrás en la narración, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Esto es como un pequeño resumen, un pequeño resumen de todo lo visto anteriormente, antes del cántico de Moisés. Y acá viene un detalle especial. Entonces Miriam, la profetisa, Miriam era la hermanita de Moisés que lo había dejado a la princesa egipcia, y ahora es Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Son las tres primeras líneas del cántico de Moisés. Yo quiero pensar que Miriam lo cantó entero, completo ese cántico, solo que con panderetas y las mujeres danzando. Muy bien. A esta altura no tengo la menor idea porque hoy para festejar el año ni me fijé en el horario en que empezamos, así que no sé cuánto tiempo de lío nos falta. Muy bien, entonces podemos mirar el mapa, porque esto hay que mirarlo con el mapa. Nos falta un pedacito para terminar el capítulo 15, pero va a ser muy interesante mirarlo en este mapa, que es, este mapa nos muestra todo, todo el recorrido hasta gran parte de la conquista, pero esto ahora solamente estamos acá. Acabamos de cruzar el Mar Rojo y empezamos a avanzar por aquí. Por ahí leímos en algún momento el tema de que ellos no tomaron la tierra el camino hacia la tierra de los filisteos, porque por acá debía estar la ruta con la cual Egipto se relacionaba con todo el mundo antiguo. Sin embargo,
y por sabiduría de Dios, evidentemente, porque tenía que pasar algo muy importante acá en el sur, donde se imagina que estaba el llamado Monte Sinaí. Y además porque primero tenían que ver cómo se iba a ordenar ese 1,5 millones de personas para ir atravesando el desierto. Pero como no iban solos, iban con el Señor, ya vamos a ver lo que pasó. A ver qué encontramos en el versículo 22, 15, 22. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo, estamos aquí, donde marca el cursor, y se internaron en el desierto del sur. Así que venían cerca del mar por el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¡Ah, caramba! Eso era un problema. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Segundo, ¿no? El primer escollo grande fue el Mar Rojo, pero este fue el primero, no había agua, y donde encuentran agua había agua amarga. ¿Qué pasó? Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Tremendo, ¿eh? No aprenden nunca los israelitas y los seres humanos. Moisés clamó al Señor, que era lo que mejor sabía hacer, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. ¿Eh? El cuidado paternal del Señor con su pueblo era evidente. Los había salvado de la esclavitud y del agua del Mar Rojo. Pero sin embargo, bueno, dice el versículo 25, continuamos, en ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Fíjense, acá sigue, porque ya venían siendo educados por el Señor, pero acá sigue mencionado, una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Ya lo sabían, ¿no? Ya lo habían entendido. Sin embargo, ante la primera agua amarga, no podían, ya pareciera que se habían olvidado. Entonces el Señor le dice, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, estaría hablando con respecto a los reclamos, ¿no? Que son tan fáciles para el ser humano, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. ¡Qué maravilla! Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Y acá de nuevo tenemos un lugar, después los israelitas llegaron a Elim. ¿Está por acá? Acá tenemos un Elim donde estoy marcando con un signo de pregunta. Se cree que después de 3 días de caminata estaban por esa zona, posiblemente no existe nada más así. Llegaron a Elim, donde había, escuchen las maravillas de Dios, 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Así que en un pedacito así encontramos reclamo, murmullo, bendición de Dios, y después hubo que seguir caminando nomás para encontrar manantiales y palmeras. Muy bien, terminamos el capítulo 15 y vamos a seguir porque viene el maná y viene Dios siguiendo, educándolos y enseñándoles y corrigiéndoles. Lo mismo que Dios hace con nosotros al leer estos pasajes. Son para cada uno de nosotros. Este es el Dios que tenemos, este es el Dios de la salvación, este es el Dios del cuidado y la provisión. De manera que nos despedimos, seguimos con la programación, volveremos mañana en el programa 366, dándole gracias a Dios todo el tiempo, porque cada uno de estos programas puede ser de bendición, entrando en las casas
de las personas a las cuales nos animemos a recomendárselos y a explicarles cómo tocar el link y poder llegar a aprovechar la lectura de la Biblia. Que Dios los bendiga, será hasta mañana, nos vemos.